Buenos días, hackers. Primero que nada, un muy fuerte abrazo y un agradecimiento profundo para todo el equipo de Hack On RD. Gracias por todo el esfuerzo que ustedes han invertido en hacer de este evento posible. Gracias al Señor Dios por permitir, y le pido a Él también que esta sea una sesión informativa, divertida y que ustedes saquen provecho de aquí. Quiero recordar que tenemos un montón de contenido por cubrir hoy en un tiempo limitado. Por esa razón, no os preocupéis de no memorizar nada o demás. Al final pretendo subir estas slides, también algo de código, para que podáis mirarlo y demás. Y soy una persona muy accesible, entonces podéis siempre mandarme un mensaje, conectar por LinkedIn y más que emocionado estaría de poder ayudar de cualquier manera. Como ha mencionado el caballero, la charla es acerca de comando y control C2 y la infraestructura que es requerida para eso. En el día de hoy voy a hacer una pequeña introducción que voy a acortar, dado que el caballero aquí ha dicho la mayoría de los puntos que quería tocar. Luego vamos a pasar a entender a un nivel abstracto cuál es el problema que resuelven las infraestructuras de comando y control en cuanto a controlar de manera remota recursos que han sido comprometidos. Luego pasaremos a una versión un poco más técnica sobre cuáles son los componentes de este tipo de despliegues. Tocaremos también cómo automatizarlos para poder incrementar la eficiencia y remover oportunidades de problemas, oportunidades de errores humanos a la hora de desplegar y configurar este tipo de infraestructuras. Al final tendremos una sección para preguntas. Mi nombre es Robert Pimentel y entregué mi vida al Señor Jesús hace un tiempo y la verdad es que mi vida ha cambiado todo para bien y como todos he tenido obstáculos que he podido superar gracias a su gracia y misericordia. Me encantan los POCs, tenemos 4 perros de ese tipo y mi pareja y yo somos una familia feliz con Cristo en el centro. Llevo más de una década en seguridad de la información, tengo algunas certificaciones y también he tenido el placer de servir en instituciones de educación superior. Me desempeño como líder de seguridad ofensiva en una compañía que se llama Humana, en el área de venta de seguros y en el área de salud pública. Empecemos con cuál es el problema que resuelven las infraestructuras de comando y control. Imaginen el siguiente escenario. Hemos comprometido un servidor web a través de una aplicación Apache como parte de un proyecto ético, porque somos todos profesionales aquí y como ha mencionado el compañero Omar, siempre te van a pillar. No tiene ningún sentido hacer nada que esté por fuera de la ley, además de que es mucho más gratificante trabajar dentro de lo legal. Una vez está comprometido este recurso, necesitamos alguna manera de enviar comandos y recibir cuáles son los resultados. Tradicionalmente, esto se ha hecho a través de un interpretador de comandos como el CMD o PowerShell, pero este comportamiento rápidamente se ha empezado a detectar sobre las últimas par de décadas como algo anómalo. Y dada esta razón, este tipo de conexiones persistentes que envían y reciben comandos a una máquina que debería estar sirviendo una aplicación web acaban siendo detectados fácilmente como actividad anómala o actividad maliciosa. Alrededor del 2003, un proyecto comunitario como el Metasploit fue liberado en fuente abierta, open source, en el que todos podemos ver los diferentes módulos, incluso hasta contribuir y extender el proyecto. Estos son solo 3 ejemplos, como el Cobalt Strike y el Blue Hotel, que marcan importantes pasos en la evolución de este tipo de softwares de fuente abierta y también softwares comerciales como lo son los últimos 2. Entonces, en general, ¿qué es lo que necesitamos de una infraestructura de comando y control? Bueno, necesitamos manejar múltiples conexiones remotas, ya que al comprometer una red, no solo tenemos ese punto de entrada, que es la primera máquina que vulneramos o que aprovechamos y abusamos algún tipo de vulnerabilidad o mala configuración, sino que una vez tenemos esa máquina intentamos penetrar de manera más profunda en la red. Para esto necesitamos que nuestro software de comando y control, o de C2, que así lo pueden llamar de ahora en adelante para ahorrar un poco de saliva, maneje múltiples conexiones. Esto ya, de la manera en que se conectan, ya veremos un par de ejemplos, pero hay varias maneras. Al final del día lo que queremos es emular comportamientos normales o comportamientos diarios que tendrían las aplicaciones que están desplegadas en la empresa o la organización a la que estamos ayudando a auditar. Esto puede ser protocolos como DNS para resolución del nombre de dominios, HTTP para aplicaciones web,
SMB para compartir archivos, y todos estos son protocolos que se pueden abusar para crear conexiones persistentes que nos permitan conectar de manera remota a las máquinas vulnerables. Entonces, ¿cuáles son algunas de las operaciones comunes o de las tareas más que se llevan a cabo de manera más frecuente? Leer y escribir en el sistema de ficheros, lo que se conoce como el file system. Guardar teclas presionadas para igual capturar alguna credencial o alguna clave de un usuario que el usuario pueda estar, el usuario que utiliza la máquina que hemos vulnerado pueda estar tecleando. Capturar el clipboard y extraerlo de la memoria. Y menciono unos cuantos ejemplos que en el interés del tiempo y de poder cubrir la mayor cantidad de contenido en el tiempo reducido que tenemos, voy a obviar. Pero de igual manera recuerdo que todas estas diapositivas estarán disponibles en el GitHub. Voy a estar enseñando al final, en la última diapositiva, la información de contacto y demás. Y algo que intentamos hacer, porque el tema de los hackers hermanos somos mi hermano Rafael Pimentel y yo y mi pareja, es ser siempre accesibles. Me imagino que la mayoría de ustedes que han intentado formarse o aprender de este tipo de temas de seguridad ofensiva se han encontrado en ocasiones con comportamientos que realmente no hacen a uno sentir como que el proveedor de la educación tiene vuestra victoria en mente. Al final hay una cierta sensación, sentimiento de elitismo en el que es muy común ver, oh, ¿no sabes la respuesta a esto? Pues no te va a ayudar, tú haz tu propia investigación. Queremos ser completamente lo opuesto a eso. Entonces, hablemos un poco de los componentes a nivel alto de una infraestructura de comando y control. Tenemos como primero el cerebro. En cada uno de estos componentes vamos a hacer un análisis más detallado de cuáles son las funciones de cada uno, pero a nivel alto tenemos un servidor de comando y control, que es como nuestro centro de operaciones. Tenemos un redirector, que quiero que piensen en los redirectores como un policía de tráfico, un AMET, que dice, tú ven por aquí, y nos ayuda a diferenciar el tráfico del comando y control que manda el implante, en contraste con el tráfico de un potencial investigador, un threat hunter que estaría investigando nuestra actividad. Tenemos el servidor de implantes, que es un componente que, a pesar de no ser esencial, es absolutamente recomendado, ya que nos permite distribuir el malware. Cuando si estamos persiguiendo un vector de acceso inicial como un phishing, mandaríamos varias maneras, pero un ejemplo puede ser un link o un enlace embebido en uno de los mensajes que se está mandando al objetivo, y ese enlace descarga pues el implante y lo ejecuta en memoria, etc. Luego tenemos el implante, que me imagino que estarán disponibles las grabaciones de otras charlas. Recomiendo absolutamente mirar la charla del compañero Daniel López, que está en el track 1 ahora, para entender a profundidad de qué están compuestos estos implantes o este malware que nos permite controlar estas máquinas de manera remota. Entonces, entendamos un poco cuál es el propósito de cada tipo de conexión. Al final hay miles de maneras de desplegar estos componentes y de hacerlos trabajar en conjunción, pero queremos pensar en el propósito de las diferentes conexiones de comando y control dependiendo de qué actividad voy a llevar a cabo a través de cada canal. Tenemos canales de corto y de largo alcance, mientras que los de corto alcance serían los que tienen un riesgo de detección mayor, y los de persistentes. Y cuando me refiero a persistentes, en este caso quiero decir que la conexión está activa por mayor cantidad de tiempo. ¿Cómo es que está activa uno por mayor cantidad de tiempo, pero el otro por menor cantidad de tiempo y tiene un riesgo más alto de detección? Pues muy fácil. El de largo alcance es como un agente secreto que está simplemente llamando cada 24 horas, cada semana, cada mes, dependiendo del alcance o del tamaño de la operación, cuánto tiempo tienen para desempeñar y cumplir los objetivos. Mientras que el de corto alcance, el largo alcance nos ayuda a desplegar conexiones adicionales de corto alcance. Las de corto alcance son las conexiones a través de las cuales llevamos a cabo nuestras tareas de impacto. Impacto, por ejemplo, puede ser, usted trabaja en una consultoría de Red Team en la que están auditando la seguridad de una empresa y le dicen, tu objetivo es desplegar un malware en el controlador del dominio y encriptar todas los archivos que están compartidos a través de SMB o NFS, da igual cuál sea el protocolo. En la de corto alcance sería en la que desplegaríamos ese malware. Y tenemos aún un mayor riesgo de detección en ese tipo de conexión porque normalmente si tenemos un centro de operaciones de ciberseguridad suficientemente maduro, ellos verán que
de ese implante en la que se está llevando a cabo una acción claramente anómala. La de corto alcance simplemente nos ayuda a inyectar probablemente en un proceso remoto, de alguna manera evasiva, otras conexiones que se conectan a nosotros. El tema de los dominios siendo muy barato, máscara, cambias de máscara y esos son nuestros receptores, que son esa primera línea de interacción que tienen los defensores, ¿no? Y son muy fáciles, como veremos en la parte de la automatización. Aquí enseño como ejemplos un poco cómicos o jocosos algunos de los dominios que es muy fácil adquirir y a un precio muy bajito. Como mencionaba el compañero Omar en la charla anterior, la pirámide del dolor, como le llaman, tienen las IPs y los dominios como un aspecto trivial, un componente trivial para reemplazar. Mientras que ya procedimientos más de nivel más bajo son un poco más difíciles, ya que requieren que el actor cambie todo su protocolo y cómo van a hacer las cosas, ¿no? Entonces tenemos el servidor C2, que es como el capitán, es como el cerebro. Desde ahí tenemos una interfaz entre el operador, que está comprometiendo la red, y la máquina, que es el objetivo. Emitimos comandos, esperamos los resultados. También podemos utilizar esta aplicación para exfiltrar data y la recibimos y es por donde vemos todo. Entonces es como, y veremos un ejemplo de cómo se ve esto al final, solamente quiero tocar aquí una introducción conceptual. Tenemos un gracioso chiste, que es el de por qué ha fallado el traspaso el Blue Team, porque no utilizó un método de transferencia segura como SFTP o SSH. Jaja. Entonces, ¿cuáles son los marcos de trabajo o los sabores o las versiones que existen de comando y control? Aquí tenemos unos pocos ejemplos, pero hay un montón. Hay una página que absolutamente recomiendo echar un vistazo que se llama C2 Matrix, C2 Matrix, y podéis ver diferentes comparaciones. Aquí hice una comparación muy abstracta, pero la página a la que me refiero traquea unas 20-25 diferentes características en cuanto a funcionalidades y capacidades que tiene cada aplicación o cada versión del comando y control. Como vemos, el sistema operativo Windows tiene una dominancia en el mercado y es muy prevalente. Entonces, por eso todo el que se desarrolla un C2 quiere hacer que sus implantes sean compatibles con Windows, ¿no? Ya luego viene Linux en segundo lugar y Mac OS, ya que obviamente tiene un coste mayor y tienen una prevalencia en el mercado un poco menor, aunque eso está cambiando en los recientes años. Aquí tenemos un ejemplo de Cobalt Strike, de un servidor de comando y control, una aplicación de servidor de comando y control, que utiliza una interfaz gráfica. Aquí podemos utilizar el mouse y dar clics y demás, y tenemos nuestras múltiples conexiones, como podemos ver aquí, y abajo tenemos una bitácora de eventos que se puede utilizar también a modo de chat. Si estoy llevando una operación a cabo con mi compañero Eric, ahí podría decirle: Eric, necesito que lleves a cabo las tareas de impacto, y Eric podrá ver en su interfaz gráfica también el mensaje que mando, puede mandar otro mensaje y decir ya eso está completado si yo no estoy directamente interactuando con todas las conexiones. Entonces es muy poderoso, ¿no? En contraste, la otra familia de interfaces son interfaces a través de comandos. Este es un ejemplo de una aplicación de comando y control llamada Sliver, que es de fuente abierta. Podéis encontrar el código fuente en GitHub y es publicada por la consultoría Bishop Fox. Sliver, cuando pedís ayuda al programa para ver cuáles son las opciones distintas, nos deja ver que, dependiendo es un poco difícil leer aquí, pero hago la lectura por ustedes. Si utilizas el comando implants, que son implantes, te permite ver una lista de los implantes que están activos. Por el otro lado, si utilizas el comando jobs, que significa trabajos, son los escuchadores que están esperando conexiones entrantes. Si vemos perfiles, son los perfiles que definen las características de cada implante que has creado, incluido a qué URL y con qué protocolo se conectan. En este caso, a pesar de que la conexión para un defensor parece ser una conexión web, está utilizando TLS mutuo, que es una encriptación de ambos lados que nos permite, es un poco hasta más difícil incluso de analizar que el HTTPS, que es más conocido. Tenemos otras opciones como el formato, ya sea un ejecutable de servicio para Windows o shellcode, que es código binario de implantes. Y eso nos permite utilizarlo en conjunción con un cargador en memoria, como el que estaba describiendo el compañero Omar. Pero eso ya es una consideración un poco más de nivel bajo para el tema de los implantes, que no es realmente el foco de esta charla, ya que podríamos estar hablando días sobre los implantes también. Entonces,
Otro ángulo sobre el que entender este concepto de los comandos de control es el abuso de aplicaciones legítimas. Tenemos aplicaciones como Reddit, GitHub, Dropbox, que se utilizan en cualquier enterprise y hasta podemos utilizar OneDrive y Outlook para llevar a cabo comandos y recibir los resultados. Entonces, esto nos lleva al siguiente concepto, la redirección de tráfico. ¿Por qué necesitamos redirectores? ¿Por qué necesitamos redirigir tráfico? Si se acuerdan, en una de las primeras slides, creo que era esta, tenemos los redirectores que son la primera línea que los defensores ven y estos como resultado pues están siendo cambiados todo el rato. Una vez te pillan, ya tienes que cambiar el redirector e intentar conseguir acceso inicial por otros medios, que ahora veremos un escenario un poco simplificado para poder entender la necesidad y qué problemas resuelven, ¿no? Entonces tenemos aquí, no sé si han visto esta serie de comedia que se llama The Office, tenemos a Michael que está viendo que como operador de Red Team Junior queremos hacer las cosas fáciles, queremos acabar a la hora de trabajar la jornada a las 5 de la tarde y no llevamos a cabo un despliegue de redirectores. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos nuestra implante a la víctima, la cual ha hecho clic, entonces, wow, tenemos acceso ahora, ¿no? Estamos viendo que hay una conexión directa entre el servidor y la víctima. Michael está un poco tenso, ¿por qué será? Bueno, no hay redirector, entonces a pesar de que estamos viendo que hay una conexión directa que se ha llevado a cabo de manera exitosa, inmediatamente el Blue Team, estará Omar por ahí investigando todas las conexiones, ve que este dominio o esta IP a la que el implante se está conectando no es de ninguna aplicación legítima para la organización. Entonces procede a bloquear la conexión. A estas alturas perdemos en el comando de control, este está utilizando Sliver en nuestra interfaz de comandos, perdemos la conexión y vemos que no está activa. ¿Qué problema? El Blue Team te acaba de pillar, ya dependiendo de las características o las condiciones de la operación, puede que tu operación hasta se haya acabado y acabas de empezar, lo cual no te va a salir muy bien para tu revisión de rendimiento para el empleador. No es siempre el caso, pero hay operaciones que son de alto high stakes, que es de alto, no quiero decir riesgo porque no es riesgo, pero es más como de alta importancia, ¿no? En la que deberías intentar minimizar cualquier error que cometas porque tiene implicaciones respecto al contrato o tampoco es que crea mayor credibilidad desde el cliente al empleador una vez te acaban de pillar en los primeros 2 horas de la operación, ¿no? Y tienes una operación por 1 mes o 2 meses. Entonces seguimos intentando cubrir el área de por qué necesitamos redirección. Ya queda claro que conectar el implante al servidor C2 es una mala idea, conectarlo directamente. Queremos empezar a cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar en proteger el servidor C2 como uno de nuestros componentes de la infraestructura más valiosos. Entonces, te puede decir tu otro compañero junior que acaba de empezar contigo hace 2 semanas, ¿por qué no añades otro redirector y le mandas de nuevo el phishing y, bueno, ya le dieron clic una vez, le van a dar clic otra vez, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil. Hay otros componentes y otras consideraciones para el tema de evadir las defensas que igual puede que te hayan funcionado la primera vez, pero puede que la segunda ya no tengas tanta suerte. Entonces, de nuevo, no es una situación ideal. En situaciones como esta, y muchas otras situaciones en la vida similares, en las que igual tienes un solo tiro, ¿no? Una sola bala para disparar y alcanzar tu objetivo, quieres prevenir más que verte ya viendo las consecuencias y decir, wow, ¿cómo recupero desde aquí? No va a ser un buen día. Entonces, la consideración clave aquí es que la parte más difícil o el diablo de la situación está en los detalles respecto al acceso inicial, que requiere también consideraciones de evasión en el workstation, en la computadora de la víctima, etc. De la víctima no, del objetivo, vamos a pensar aquí de manera ética. Entonces, seguimos con el por qué necesitamos redirección de tráfico. Los redirectores son la solución al problema que acabamos de describir. Ponemos ese redirector en medio, que como ejemplo para la diapositiva estoy utilizando Apache, o sea que es un proxy reverso, pero puede ser cualquier otra cosa como veremos en los métodos de redirección. Una vez tenemos el redirector ahí, pues puede que los defensores te bloqueen el redirector y como tú vas a aprender hoy cómo automatizar todo esto a través de la infraestructura como código, pues sacar un redirector nuevo no es mayor problema. Entonces tenemos 4 métodos de redirección que cubriremos hoy. He intentado abstraer estos métodos de redirección de la manera más nivel alto, más general, para que ustedes puedan también tener esto como punto de partida, utilizarlo como punto de partida, más que darles un ejemplo y que fuera de ese ejemplo no sepan hacer nada más, sino que queremos cubrir qué es lo que hace cada uno y no enfocarnos en las aplicaciones específicas que se utilizan para lograr ese objetivo. Entonces, la primera aplicación es Socat, que se utiliza para
reenviar tráfico TCP o tráfico UDP. En este caso estamos utilizando el socket para crear un redirector de tráfico DNS en el puerto 53 y estamos duplicando el proceso de socket en la memoria para que pueda cubrir la limitación que tiene el protocolo UDP de no tener mensajes de control que indican a la aplicación en qué momento si se acaba la comunicación. Entonces lo que se hace es que el socket se multiplica en la memoria cada vez que llega un datagrama nuevo del protocolo UDP y esto se puede lograr con el comando fork. Tengo una sesión en detalle y una sesión más profunda en el canal de YouTube que veréis al final sobre cómo configurar esto, por qué funciona haciendo una captura de paquetes y demás, pero ahora por interés del tiempo vamos a simplemente cubrir de manera rápida y concisa cada uno de los métodos. Como segundo método, con sus ventajas sobre el primero, tenemos la función de red llamada Network Address Translation, que es traducción de direcciones de red. Y en este caso podemos utilizarla con IP tables. La razón por la que digo es que tiene una ventaja respecto a la primera, es que IP tables, que en un pasado era también conocido como NetFilter, está directamente integrado en el kernel de Linux, lo cual nos permite percibir mejoras en el rendimiento. Entonces, IP tables aquí estamos viendo cómo se ve una vez estamos listando las reglas que tenemos de traducción de dirección de redes, cómo se ven en cada paso, ¿no? Y vamos a ver ahora, creo que tengo los comandos que utilizaríamos para configurar esto. No los tengo, pero podemos cubrir entonces cada paso que hacemos aquí. Lo primero es que utilizamos una regla de traducción de tráfico utilizando el destino. En el destino lo que hacemos es coger cada paquete que llega en el puerto 80 y en el puerto 443, que son los puertos más comunes de tráfico web, y estamos reescribiendo la dirección IP de esos paquetes que llegan desde cualquier fuente, que es el 000/0, es la subred que denota cualquier tipo de tráfico. Es como un wildcard, un comodín, ¿no? Y lo estamos traduciendo a la dirección IP del servidor C2, donde tengamos el escuchador del protocolo HTTPS. Esa es la primera operación, reescritura de la cabecera del protocolo IP de cada paquete a la dirección IP del servidor. Esto nos permite coger el tráfico que llega al redirector y mandarlo al servidor C2. Pero todavía esto no cubre cómo aseguramos que el servidor C2 pueda responder al redirector en vez de la víctima. Entonces, para eso utilizamos la segunda operación, que es Masquerade. Se llama Masquerade en IP tables, pero todo lo que está haciendo es que en vez de cambiar la cabecera, el valor de destino, está cambiando en la cabecera el valor fuente o el valor del origen. Y esto nos ayuda a instruir al servidor C2 a responder solamente al redirector en vez de responder a la víctima, porque si responde a la víctima y tenemos un investigador del Blue Team o un cazador de amenazas, me encanta ese nombre por cierto, ya sabrían de dónde viene el tráfico, a dónde el tráfico está llegando al final, que es el servidor C2. ¿Okay? Luego tenemos unas reglas que aceptan el tráfico de cualquier fuente, ya que cuando tienes un redirector, y esto es una configuración muy básica, yo personalmente recomiendo que limitéis el tráfico que puede entrar a vuestro redirector y a vuestro comando y control, y esto depende de la operación, ahora entraré un poco más detalle, pero yo limitaría esto solamente al tráfico de la empresa que se está comprometiendo. Ahora bien, a pesar de que esto es recomendable para evitar o reducir la superficie de ataque, tenemos que tener en cuenta que eso también degrada el aspecto de realismo de la operación, ya que cualquier aplicación web puede ser accedida en su mayoría en todo el mundo. Entonces, si usted como cazador de amenazas está viendo que hay una máquina en su empresa que usted sospecha que ha sido comprometida y usted intenta entrar a ese dominio donde la máquina se está conectando, pero ve que no puede desde otra ubicación, pues algo está un poco raro ahí. ¿Qué tipo de aplicación solamente va a ser accesible desde su empresa específicamente, pero no desde cualquier otra área del Internet, ¿no? Como todo, estos elementos tenemos que entender cuáles son las implicaciones de las decisiones de diseño que hacemos. Okay. Nos movemos a la tercera opción, que es también parecida un poco a la cuarta opción, pero vamos ahora a hablar un poco sobre eso. Son las aplicaciones de servidores web, que pueden ser configuradas como un proxy reverso, y un proxy, como sabemos, es simplemente una máquina que se sienta en el medio de una conexión y manda el tráfico de un lado, recibe la respuesta y la vuelve a mandar al otro. Entonces
estamos utilizando aplicaciones legítimas, como Apache o Nginx, y las estamos instruyendo o configurando de tal manera que nos son útiles para nuestro propósito de llevar a cabo la operación. Entonces, en este caso tenemos la configuración de una aplicación llamada Nginx. Quiero que ustedes presten especial atención a lo simple que es esta configuración. Hay igualmente 2, 4, 6, 7 líneas de configuración en un formato JSON, que es estructurado con estas llaves y utilizando la tabulación, ¿no? Muy fácil de configurar y de hecho hay 6 líneas, porque esto es simplemente un comentario que me pongo ahí para acordarme otras consideraciones que ahora mismo no vienen a cuento. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esta configuración. Esto está escuchando, o sea, tiene el proxy reverso, que podemos ver aquí, y ese sería Apache o Nginx, en este caso es Nginx, ¿recuerdo? Escuchando en el puerto 80. Sabemos que cualquier tráfico que llegue al puerto 80 va a pasar por esta aplicación y se le va a aplicar la lógica que aquí vemos. Entonces vemos la ubicación a la que cuando es pedida esta ubicación por el cliente, entonces este tráfico se aplica una función de proxy, se pasa el tráfico transparentemente para el cliente no sabe esto, al servidor de comando y control. Estamos viendo aquí una temática recurrente, ¿no? Estamos escondiendo realmente el destino de las conexiones y las estamos mandando a otro sitio de manera subrepticia, de manera escondida, de manera encubierta, ¿no? Entonces, lo siguiente que se puede hacer es, en la raíz de la aplicación, si usted solamente pide esta aplicación en el puerto 80, pues causa una redirección con el código de respuesta de HTTP 302 y mándamelo a google.com. Lo cual, como mencionaba antes, puede engañar a un cazador de amenazas que no está muy experimentado, pero en el momento que alguien aquí haya experimentado este tipo de comportamientos antes, pues se va a dar cuenta de que algo aquí no concuerda. También es muy fácil inspeccionar el tráfico de salida en una captura de paquetes del cliente que ha sido comprometido y ver que se está llamando a la ubicación con el C2 en vez de a la raíz. Entonces, es algo para tener en mente también. En la vida real querríamos configurar la dirección a la que llama el C2 a una dirección que parezca legítima, o que si el cliente que usted está comprometiendo utiliza Google Meets o algo del G Suite o SAP, pues que sea una ruta que generalmente sea pedida, ¿no? Entonces, recordad que mencionaba que estas son 6 líneas de configuración, muy fácil, muy sencillo, creo que hemos entendido todo. Si alguien no ha entendido, por favor, contactarme y me voy a asegurar de que ustedes entiendan cada detalle. En contraste, tenemos aquí una configuración de Apache, que es la aplicación que ha estado disponible por más tiempo, y usted está viendo aquí que tiene muchísimas más líneas, tiene muchísimos más componentes. He de decir también que en este caso están los certificados configurados, pero vamos a enfocarnos en la parte importante, que es la sección número 6. En esta sección tenemos las condiciones de sobreescritura, en las que decimos, si se pide cierta ruta, que es donde tengo esta ruta configurada también en el escuchador del servidor de comando y control, quiero que reescribas la cabecera de los paquetes HTTP a la IP del redirector. Vamos a hablar ahora en un momento cómo hacemos esto un poco operacionalmente seguro, porque al final del día nuestro objetivo es asegurarnos de que nadie que no sea nuestro implante pueda acceder al servidor de comando y control. Esta es otra regla de proxy que modifica el comportamiento de cómo este tráfico está siendo reenviado, y estas son opciones que utiliza Apache para definir el comportamiento de manera más granular. En este caso estamos mandando el tráfico a Discord. Si tú no cumples con estas condiciones que vemos aquí, rewrite cond de condición, de condition, reescribe a discord.com con el mismo 302 que podemos recordar en la diapositiva anterior, que es la respuesta o el código HTTP de reenvío. Entonces, ya por fin llegamos a algo que es un poco más realista en la vida real y que se puede utilizar a día de hoy con gran efectividad. De hecho, la semana pasada llevé a cabo una operación que estaba utilizando Domain Fronting y obtuve conexiones desde un ambiente, desde un entorno de Enterprise en el que se han invertido millones de dólares en configurar y en asegurar. Entonces, el Domain Fronting lo que hace es abusar la infraestructura legítima de Azure, que es la nube de Microsoft, de Amazon, Fastly o Cloudflare, creo que se llama, esta de la nube. Ustedes me corrigen. En este caso lo que te permite hacer es mandar tu tráfico del implante a estas aplicaciones o a esta
a esta capa de infraestructura y pedirle a la capa de infraestructura que reenvíe vuestro tráfico al servidor C2. Lo cual, si la empresa hemos hecho nuestra fase de reconocimiento de manera profunda y de manera detallada, podemos fácilmente determinar cuáles de estas nubes está utilizando el cliente que queremos comprometer. Entonces, ellos no van a ir y van a bloquear lo que necesitan para crear sus propias aplicaciones. Entonces, es una disyuntiva muy difícil para ellos de negociar, lo cual llevo usando unos cuantos años con bastante éxito. Entonces aquí vemos un ejemplo de esta configuración. No voy a durar mucho tiempo en esto, porque como digo, voy a hacer las diapositivas disponibles para que ustedes puedan estudiar con calma y con tiempo, y así también les doy la oportunidad de hacer cualquier pregunta que necesiten, y más que contento de instruir, ¿no? Entonces, la opción clave aquí es el dominio de origen. Y aquí es donde vamos a poner nuestra dirección, bueno, nuestro dominio, porque no acepta direcciones IP, al menos este proveedor de Amazon. Nuestro dominio del redirector. Tú me dirás, Robert, pero ¿no estaba haciendo Amazon de redirector? Bueno, sí, puedes hacerlo así, puedes hacer tu servidor C2 público, pero entonces estás exponiendo el servidor C2 al Internet, lo cual no es ideal. Entonces, aún en este caso en el que estamos abusando de infraestructura legítima de un proveedor de la nube, yo recomiendo encarecidamente poner un redirector en medio. Entonces la cadena sería la siguiente. Tenemos el dominio que estamos fronting, que es el de AWS, Azure, lo que usted quiera. Tenemos nuestro redirector y luego tenemos nuestro servidor C2. Y esto lo veremos en un diagrama en un par de diapositivas. Simplemente quería enseñarles a ustedes de manera visual cómo se ve la configuración de un domain fronting. Esta es la configuración continuada y podemos configurar un montón de aspectos de la distribución del CDN, que es como se llama, incluido, y esto lo veremos en la parte de automatización, el país de donde las conexiones están permitidas, porque si usted está comprometiendo una compañía que está en los Estados Unidos o en la República Dominicana, usted no tiene ningún business o ninguna razón de permitir el tráfico que venga desde Ucrania o Rusia. Eso es mala idea. Entonces, hablemos ahora un poco sobre la arquitectura de cómo estas conexiones se llevan a cabo, ¿no? Ya hemos hablado sobre los componentes de la infraestructura de comando y control, como son el servidor, el redirector, los implantes, que no es el foco de esta charla. Quiero recordar esto porque esto de por sí es un mundo. El tema de los implantes es un mundo completamente distinto, ¿no? Aunque trabaja en conjunción. El tema es tan complejo que en mi empresa, en mi empleador, somos un equipo de tres en el equipo rojo, y una persona está exclusivamente dedicada al desarrollo de implantes. Es una cosa increíble, tienes que tener unas habilidades de programación comendables. Entonces, volvamos de nuevo al problema que estamos hablando, que es el de la arquitectura de la infraestructura de comando y control, ¿no? Hemos desplegado un servidor de C2 y un redirector de tráfico para un canal de comando por el puerto 80 HTTP, que es simplemente el tráfico web normal. El tráfico del implante se reenvía desde el Internet, llama al puerto 80 en un dominio, una IP, y este llega al redirector. El redirector tiene una lógica, utilizando uno de los 4 métodos que hemos hablado hace un momento, para enviar este tráfico al servidor C2. Entonces tú me puedes preguntar, si estás prestando atención, ¿de dónde viene el puerto 22 aquí, que es el puerto de SSH? Bueno, es una pregunta muy interesante y vamos a hablar sobre eso en un momento. Nuestro objetivo, recuerdo, es asumir que el redirector en algún momento va a ser comprometido, porque esto está abierto al Internet. Entonces, no podemos ser tan inocentes como para pensar que esto no está expuesto, ¿no? Está absolutamente expuesto, y es posible que alguien con mayores capacidades, mayores recursos, habilidades o conocimiento pueda vulnerarlo con suficiente tiempo y persistencia, ¿no? Entonces, si nos comprometiesen el redirector de C2, ¿cómo nos aseguramos de que nuestro servidor C2 está protegido, aun a pesar de que el redirector estuviese comprometido? Bueno, ahí es donde entra la consideración del protocolo 22 que estoy mencionando aquí, y eso lo veremos en un momento. Lo que hacemos es muy fácil, ya que lleva a cabo solamente un comando. Bloqueamos cualquier conexión entrante en el protocolo 22, que es lo que permitiría dar una conexión de SSH, y solamente permitimos conexiones de SSH desde el servidor al redirector. Y esto se llama reenvío de puerto, de tráfico de puerto reverso. SSH, Reverse Port Forward. Como menciona la sección de solución, estamos restringiendo el tráfico que se origina desde el redirector al servidor de C2. Y obligamos al redirector a reenviar el tráfico internamente en un túnel encriptado
que empieza y controla el servidor C2. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de la conexión? Sabemos que el objetivo o la víctima tiene que conectarse al redirector. Sabemos que ese acceso entrante tiene que ser por HTTP, HTTPS o DNS, dependiendo del canal de comando y control que estemos utilizando. Necesitamos que el servidor C2 pueda comunicarse con el redirector C2 a través del mismo canal, ya sea 80, 443 y 53. Pero adicionalmente queremos que el servidor C2 y el objetivo no puedan comunicarse de ninguna manera, porque esto daría la posibilidad a los defensores de investigar nuestro servidor C2 y eventualmente entender de dónde vienen estas conexiones, cuáles son las características y cómo mejor protegerse. Y nuestro objetivo como equipo rojo es prevenir eso a toda costa. Entonces, el método número 1 es utilizando un reenvío de puerto de tráfico a través del SSH, y con esto nos aseguramos de que el objetivo no tiene acceso al redirector. Recuerdo, el objetivo no tiene acceso al redirector bajo ninguna circunstancia, solamente nosotros a través de una VPN que voy a enseñar en un momento. El implante que está corriendo sí tiene acceso al redirector a través del canal de comando y control que preferamos. El servidor C2 sí tiene acceso al redirector a través de SSH, ya que el comando que hace el reenvío de tráfico posible se lleva a cabo desde el servidor C2, no desde el redirector. Entonces, ustedes ya deberían haber estado notando un patrón, que es el que no confiamos en el redirector. Repito, no confiamos en el redirector, solamente confiamos en el servidor C2 y porque lo tenemos muy controlado, a soga corta, como dicen. Número 3. El objetivo no tiene acceso al servidor C2. Entonces vemos algo común. El objetivo no tiene acceso a nada. El único acceso que tiene el objetivo es al redirector a través del canal de comando y control. No tiene ningún tipo de acceso de control, como por el puerto SSH, Telnet, si usted está loco, etc. Entonces, la idea aquí es recomendarle que el servidor C2 está completamente segmentado en la red. Es como si usted fuese una empresa y usted está defendiendo lo que le llaman las joyas de la corona. Para el Red Team, el servidor C2 es la joya de la corona. Si usted compromete su servidor C2, usted debería dedicarse a otra cosa. Porque es que va a perder toda su credibilidad, no porque lo diga yo. Entonces, el redirector C2 no tiene acceso entrante al servidor C2. Solamente el servidor C2 al redirector tiene acceso entrante. Quiero que alguien me repita qué es lo que está pasando aquí. ¿El servidor C2 tiene acceso entrante al redirector, sí o no? Sí. ¿El redirector tiene acceso entrante al servidor C2, sí o no? No. Gracias. Ok, este es el método de conexión número 1, ya he enseñado desde otra perspectiva, y ahora me voy a empezar a mover muy rápido. Esto creo que ha quedado bastante claro. Entonces, lo que vemos es que permitimos acceso a través del canal de comando y control al servidor C2, pero no permitimos ningún tipo de acceso de control. La solución es el SSH Reverse Port Forward del que estaba hablando. Vamos a movernos ahora al método de conexión número 2. Aquí estoy enseñando los comandos de ejemplo que te permiten configurar el reenvío de tráfico de SSH. Esto enseña paso a paso cómo se lleva a cabo la conexión y cómo se configura y cómo se puede validar que está configurado de manera correcta. Hay varias opciones y quiero simplemente proveerle a usted de una variedad de opciones para que usted pueda comprobar la misma información de diferentes maneras. Entonces, el método número 2 es utilizar lo mismo que estamos haciendo a través del reenvío de tráfico encriptado por SSH más una VPN. Y esto nos añade otra capa de configuración y de protección aquí. Los requerimientos de la conexión son exactamente iguales. ¿El servidor C2 tiene acceso al redirector, sí o no? Sí, sí. ¿El redirector tiene acceso al servidor C2, sí o no? Gracias. Aquí lo único diferente, estamos haciendo todo igual, pero lo único diferente es que estamos creando una VPN o una red privada virtual entre el redirector y el servidor C2, en el que aún así bloqueamos cualquier conexión que venga del redirector al servidor y permitimos cualquier conexión que venga del servidor al redirector. Y estos dos comparten una VPN en la que el cliente no está participando y no puede acceder. Esto nos permitiría incluso bloquear todo el tráfico de y hacia el Internet desde el servidor C2, excepto por el del túnel VPN.
Ok, vamos a movernos. Esto también enseña paso a paso cómo configurar el reenvío de paquetes, y la única diferencia que usted tiene que tener en cuenta aquí es que el reenvío a través de SSH se hace por la dirección IP del servidor VPN en vez de la dirección pública. Entonces, movámonos a la parte de automatización, que es como usted va a poder diferenciarse en cuanto a cualquier otro red teamer que hay por ahí, porque usted ya va a pasar de tener que durar tiempo arduo y valioso configurando todo esto, porque usted lo va a definir de manera declarativa con código. Quiero, antes de empezar esta sección, recordar que estamos utilizando Terraform, pero Terraform es simplemente una solución de varias que hay. A mí me gusta Terraform personalmente porque es muy fácil de aprender y para qué cambiar algo que no está roto, ¿no? En este caso estamos definiendo AWS como el proveedor que vamos a utilizar para desplegar los recursos. En este caso estoy dando un ejemplo de un recurso que estamos definiendo, y quiero que usted se fije que entre las líneas 47 y 63 hay un montón de atributos que nos permiten definir, de la misma manera que usted define una máquina virtual, cuál es la cantidad de CPU, de RAM, cuáles son las conexiones que están permitidas, cuántos servidores usted quiere, etc. Vemos lo mismo para el redirector, tenemos literalmente los mismos atributos y los estamos definiendo de manera declarativa. Declarativa significa que antes de que existan, usted los está describiendo en el código fuente, pero en este caso es para un redirector. Quiero que usted se fije aquí también que este atributo en la línea 153 dice que vamos a crear 11 redirectores. Si usted se acuerda del principio de la presentación, vemos el redirector como el elemento que vamos a tener que reemplazar en algún momento. Entonces, ya desde el principio yo me configuro 11, y si el equipo azul quiere pasarse el resto del día bloqueándolos, pues yo vengo con otro diferente, no pasa nada. Entonces, incluso ya vimos cómo automatizar el tema del servidor C2 y el servidor de redirección, pues simplemente los declaramos como máquinas virtuales. Quiero que tenga tanto de RAM, tanto de el sistema operativo Kali, y estas son variables que vamos a ver en un momento dónde están definidas. Estas variables simplemente están referenciando otro archivo. Pero lo que quería presentar de manera interesante para esta charla es que incluso podemos automatizar el despliegue del domain fronting. Ese elemento que nos permite obtener las conexiones de manera encubierta en una organización a día de hoy funciona, pues también lo podemos automatizar, lo cual nos hace aún más efectivos y más rápidos. Esta es la segunda parte de la configuración del domain fronting, y como mencionaba en la línea 38, usted bloquea todo el tráfico que no venga del país de donde está su cliente. ¿Porque para qué? En el despliegue automático también estamos viendo que una vez los recursos se definen, podemos pedir al Terraform que nos enseñe las IPs de los recursos una vez están creados. Esto lo vamos a ver en una de las siguientes diapositivas. También podemos ver que podemos hacer lo mismo para el domain fronting, para que nos diga cuál es la URL y el ID de la distribución que estamos creando. Y voy a también tener videos en YouTube explicando paso a paso cómo crear esto, por qué funciona, etcétera, cómo se ven los paquetes en la captura de paquetes. Pero al final, cuando está todo creado, pues lo vemos así. Nos da una lista de direcciones IP, que en este caso son direcciones IP de infraestructura que utilicé para una operación, entonces la tuve que ofuscar, por eso usted está viendo aquí que hay como que se rompe en el medio, pues no puedo compartir eso, pero en las últimas líneas estamos viendo las URL del domain fronting. Y aquí lo importante que quiero que usted se fije es que el dominio es cloudfront.net, que resulta que es un dominio confiable, es un dominio que las empresas, como le digo, especialmente si están utilizando este tipo de infraestructura para sus propios servicios, no van a bloquear. Eso no suena como el sueño de cualquier red team, una conexión que usted puede establecer que no pueden bloquear. Amazing. Esto es un ejemplo de cómo se ve el tema cuando está desplegado. Para este caso solamente tenemos un servidor C2 y te da la dirección IP al final, en la línea 275, para el que no lo pudo ver. Entonces, incluso la seguridad operacional, que son estos pequeños consejos que he estado dando a lo largo de la presentación, puede ser automatizada. En este caso estamos definiendo las reglas de ingreso y de salida del tráfico, y es muy importante, pues esto puede hacer la diferencia entre que usted se ha comprometido como Red Team o no. El día que comprometen al Red Team es un muy mal día. El día que comprometen al Red Team es un muy mal día, porque usted tiene accesos a la empresa que generalmente no están monitoreados por más que usted, entonces su responsabilidad es doble. Es la de no solamente comprometer a la empresa, pero asegurarse de que usted no le comprometa, porque es un mal día cuando comprometen al Red Team. Estábamos hablando sobre, y me imagino que usted se fijó también, que
entre las líneas 47 y la 61, todo dice var punto, var punto, var punto. Eso está referenciando otro archivo que es el archivo de variables. Esto permite que usted defina toda la configuración en sus archivos principales y no tener que cambiarlos mucho, más que usted cambia solamente los archivos que están en las variables, que es variables.tf, y eso sí que los actualiza dependiendo de las condiciones de su operación. Similarmente podemos definir el tipo de instancia que estamos creando en AWS, y es lo que estamos viendo en la línea 33 del screenshot más pequeño, default y 3 large. Eso lo que define es la cantidad de CPUs, memorias, etc. Ya estoy corriendo un poco corto en tiempo, así que voy a obviar algunos de los detalles que están aquí. Como les digo, esta presentación va a ser grabada en detalle y usted puede mirarla en su completitud, y también tendrá acceso a las diapositivas y a código para que usted mismo pueda intentar todo esto y contactarme si necesita ayuda o algo no entiende, ¿no? Vemos también que esto ha sido todo el despliegue, pero la configuración también se puede definir como código. En este caso estamos usando Ansible, por lo que hacemos que Terraform llame a Ansible al final y configure todos los recursos. Voy a hacer esto muy breve, pero lo que quiero que usted se fije aquí es que estamos instalando varios servidores de comando y control, estamos instalando una solución VPN y estamos instalando algunas mejoras de calidad de vida, como son una personalización del shell y una personalización para que usted pueda dividir su terminal en varios paneles. Estamos viendo cómo se ve cuando Terraform está creando un archivo bash para llamar a Ansible y cómo queda al final, que usted simplemente corre ese archivo y toda la configuración se aplica en unos pocos minutos. Este es un ejemplo sobre cómo se descarga la última versión de un software comercial como es Cobalt Strike y cómo se utiliza el proyecto Expect para la terminal para que aplique la licencia válida que usted compró, su operador compró, porque no estamos utilizando nada pirateado aquí, por así decirlo, para activar el software de manera legítima. La misma historia con el otro servidor de comando y control que se llama Bruce Ratel. Pasamos una licencia válida y el tema se aplica. Al final, porque queremos traer esto al nivel de madurez absoluto, podemos desplegarlo como un pipeline. Entonces ya nos estamos metiendo en el mundo de mi compañero Eric aquí, que es el mundo del desarrollo, y estamos aplicando este código para que usted pueda proveer como un servicio todo esto que estamos haciendo. Usted le dice a su compañero, mira, ya está la configuración definida, tú solamente dale a este botón y todo se va a crear y no tienes que hacer nada. Eso nos permite a cada uno en el equipo estar especializado y solamente enfocarnos en nuestras áreas de trabajo y responsabilidad, y ellos no tener que preocuparse sobre el tema de la infraestructura y yo no tener que preocuparme sobre la elevación, los implantes y todo eso. Aquí se ve todo el proceso y con eso vamos a dar como terminada la presentación. Pero quiero recordarles que cualquier pregunta difícil que usted tenga, aquí está el compañero Carlos Garrido, mándesela a Julio, Omar Aviles, David Provinsky, que son los duros de verdad. Así que muchas gracias por presenciar la presentación. Gracias. Y aquí les pido también que pueden utilizar el código QR para acceder a todos los enlaces y todas las socials, y estoy más que contento de colaborar con ustedes. A mí lo que me motiva es el crecimiento de los que están alrededor mío, pues yo no hubiese llegado en mi carrera si nadie hubiese tenido la ayuda que me han prestado. Si quieren aprender más, esta diapositiva también encuentra algunas de las otras charlas y vídeos que hay a profundidad sobre este tema. Bien, chicos.